que tienen ustedes en primer término aquí abajo, la isla del Ebro, que es esta zona de aquí. Bien, pues en esa zona, que es donde hoy estarían las balsas de Ebro Viejo, porque el Ebro tenía un doble cauce, como saben ustedes, allí los bearneses han establecido un campamento para vigilar concretamente el centro militar que es la ciudad. Les interesa mucho vigilar ese espacio concretamente de la ciudad. Bien, la ciudad empieza a tener graves problemas, pero Imad Dali les vuelve otra vez a dar ese ánimo y esa ilusión de que a lo mejor es posible que nos enfrentemos contra ellos. Una vez que estamos en todas estas idas y venidas, Alfonso el Batallador aparece en Zaragoza. Ya hemos entrado en San Miguel, ya hemos conquistado la Aljafería, ya hemos conquistado el Arrabal Norte, es decir, que viene a mesa puesta para que ustedes entiendan la operación. Bien, aparece aquí, él estaba preocupado, como les he dicho, en otra cuestión. Él tiene aquí a un hombre de su absoluta confianza, Gastón de Bearne, que además es un hombre al que ha ido dando notables cargos en el reino. Estaba como tenente de Barbastro. Bien, y además no olviden que Gastón de Bearne es hermano del conde de Vigorra, el céntulo de Vigorra. Por lo tanto, aquí hay gente muy importante del sur de Francia que están controlando el territorio. Bien, Alfonso el Batallador, ¿qué hace? No hace nada. Alfonso el Batallador viene aquí a apoyar, a acompañar a Gastón de Bearne, y Gastón de Bearne inicia lo que los musulmanes tenían más pavor. Una vez que los pamploneses ya están dentro del cerco, inicia el asalto a las murallas. Y ahí es donde ya las cosas no pueden hacerse solventarse. Pero además es que hay un problema de entrada, y es que el emir almorávide de Granada se muere. En noviembre de 1118 se muere. Y al morirse, claro, la gente de alguna manera vuelve otra vez a quedarse absolutamente sin armas, y entonces deciden rendir la ciudad. La ciudad se rinde en noviembre de 1118. Pero, como ya les había anunciado antes, en la Edad Media el proceso de rendición de una ciudad no es me rindo y mañana entras tú, no. Nos rendimos. Fijamos un pacto de rendición. Pues me voy a rendir dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. ¿Para qué me voy a rendir? Dicen ustedes, qué tontería rendirse dentro de un mes, 2, 3 meses. Esto lo tiene todo el mundo, era común. Todo el mundo entendía dentro de esa política caballeresca que estamos viviendo, que en una guerra al fin y al cabo hay unas normas y hay digamos, una forma de actuar. Ellos consideraban que una vez que la ciudad se había rendido, podía venir algún ejército de fuera a ayudarles. Y por lo tanto había que dar una última oportunidad para salvar el honor de esas gentes y de esa ciudad. Y entonces se decide que Zaragoza se va a dejar 2 meses y se entrará en 1119. Bien, ese es el pacto que se firma en noviembre. Pero los de Zaragoza, el ejército de Alfonso el Batallador no levantó el problema de la alimentación, con lo cual la cosa iba peor. Aquí ya no venía nadie más. No había líder porque se había muerto, la dinastía había huido, los gobernadores, el último rey había huido y estaba en este momento en la zona de Tarazona, refugiado, con lo cual ya no había ningún sentido. Y entonces el miércoles 11 de diciembre de 1118, Zaragoza le pide al rey la rendición. Es un documento muy curioso porque todos los cronistas musulmanes se hacen cargo y dicen que se cerró con lo que ellos llaman exactamente promesa sólida y estable. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué promesa sólida y estable se puede plantear a estas alturas? Y ellos, una vez que firmaron la promesa, les entregaron la ciudad. Pues yo les voy a decir cuál es. Es dejar a salvo todavía ese honor de la ciudad musulmana, de la Saracusta, diciendo, si a lo largo de los próximos meses que habíamos pactado hay un ejército que viene, se producirá una batalla, y el que gane la batalla se hará con la ciudad. Es decir, que se deja todavía, y Alfonso el Batallador en ese sentido es muy elegante. Ya saben ustedes que les dejó marchar con lo que quisieron marchar, y se puso en la puerta y les obligaba a enseñar lo que se llevaban para que nadie dijera que se lo llevaban sin que lo supiera. Es decir, que en este sentido Alfonso el Batallador fue un gran estadista a la hora de incorporar la ciudad, porque la incorpora sin gran violencia, que es quizás uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. Barbastro había sido una catástrofe,
la incorporación de Barbastro, la incorporación de Huesca había sido otra catástrofe monumental, con lo cual Zaragoza ya pretende que sea una entrada pacífica, un cambio de poder, pero que en principio no haya nadie más, ningún problema. ¿Por qué? Porque además, claro, los valles dan lo que dan, y si ya hemos bajado a Huesca, y si hemos bajado a toda la llanura, es que ya no tenemos gente que bajar, es que aquí ya no tenemos gente que bajar. Si queremos bajar cristianos nos tenemos que traer del sur de Francia, porque ya no hay más aragoneses de traer aquí, con lo cual necesitamos que esta gente se quede aquí, cultivando los campos, manteniendo las artesanías, atendiendo el comercio, lo que es el funcionamiento de la vida socioeconómica de la ciudad. Bien, el 11 de diciembre de 1118 se firma la capitulación y Nalcardabus nos la cuenta con todo detalle, es el que explica con profusión lo de la promesa sólida y estable del rey, y el 18 de diciembre, 7 días después, el rey entra en la ciudad y nombra señor de la ciudad Gastón de Bearne. Por lo tanto, la conquista, aunque la rendición había sido el 11, la fecha oficial es el 18, es decir, mañana sería el centenario, pero el 18 es cuando el rey entra en la ciudad y ocupa Zaragoza. Bien, Gastón de Bearne se convierte en el señor de la ciudad, en el hombre que va a gobernar la ciudad. Alfonso el Batallador tampoco va a ocupar mucho tiempo aquí, tiene otras tareas mucho más importantes y deja la ciudad en manos de Gastón de Bearne y de otro personaje al cual incorporaré ahora, que también viene del sur de Francia, que se llama Pedro de Librana y que será el nuevo obispo del cual les hablaré en breve. Bien, y a partir de aquí, de alguna manera, la cosa ya es ordenar la ciudad. Alfonso el Batallador ordena que se le dé un fuero a la ciudad. El fuero se va a llamar el privilegio de los 20, será 2 años después, y el privilegio de los 20 es tan sencillo como decir, bueno, hay problemas en la ciudad entre los cristianos, la población cristiana, como no podemos perder tiempo ahora en decir si ocurre esto, si ocurre el otro, esto y si ocurre lo de más allá, esto, vamos a dejar la cosa ordenada de la siguiente manera. En cuanto haya un problema entre cristianos que viven en Zaragoza, entre gentes del reino que viven en Zaragoza, se elegirán los 20 señores más notables de la ciudad, más respetables, y esos serán los que decidirán qué pasa con ese asunto. Con lo cual, el privilegio, que es el fuero de Zaragoza, se pasó a llamar el privilegio de los 20, porque son 20 las personas que van a gobernar la ciudad para aquellos asuntos del día a día y de los enfrentamientos que hay. Junto a Gastón de Bearne, el rey no está aquí, ¿por qué? Bueno, pues el rey inmediatamente marcha hacia la zona de Tarazona, el rey luego va a bajar hasta la zona de Daroca, y tiene que seguir expansionándose y sobre todo intentando una cuestión importante, es evitar que los almorávides de Valencia suban aquí y entren otra vez en Zaragoza, con lo cual tiene que poner tierra entre el medio para evitar que los almorávides puedan entrar en Zaragoza. Y en Zaragoza deja a Gastón de Bearne, que es una gran figura, una de las figuras más importantes en lo que será la ordenación de la ciudad, y acompañándole Pedro de Librana. Pedro de Librana era un monje francés, al que el Papa le había nombrado obispo de Zaragoza sin que el rey lo supiera y en contra de la opinión del rey, porque el rey quería, Alfonso el Batallador quería que se nombrara a Esteban de Huesca y Jaca, que era amigo personal suyo. Entonces quería tener un obispo en Zaragoza de su entorno, un amigo íntimo de él, porque el obispo Esteban fue uno de los grandes amigos personales del rey. Bien, el Papa, que se da cuenta que esto va a ser peligroso, decide nombrar a alguien que no conozca al rey, y entonces elige a un monje del sur de Francia, Pedro de Librana, que evidentemente era listo, porque consiguió en muy poquitos años hacerse con el rey, hasta el extremo que acabaron juntos Alfonso el Batallador y Pedro de Librana marchando a conquistar Granada en una expedición salvaje hacia Andalucía, impensable en aquel momento, y que Dios quiso que cogieran la peste, porque si no, Granada lo hubiéramos conquistado en torno a 1130, estaría prácticamente conquistada Granada, todo el reino de Granada, con lo cual habría cambiado mucho lo que es la historia peninsular. Bien, Pedro de Librana viene a Zaragoza, el rey le dice, bueno, hazte una torre, y le da en la zona de las murallas del Ebro, donde hoy está el Palacio Arzobispal, donde estaba antes el Alcázar Real, porque es la zona más castigada, porque es la zona más destruida,
y en consecuencia le dice, bueno, hazte la torre y si te la haces para ti. Entonces se hace la torre y al final, curiosamente, acaban en esa misma torre donde vive Pedro de Librana, viviendo él, Gastón de Bearne y Alfonso el Batallador. Las tres figuras conviven en ese espacio, por eso luego el palacio, recordarán ustedes que a lo largo de la Edad Media ha sido siempre palacio real, ya han estado los reyes cuando entraban en la ciudad, cuando estaban fuera de la ciudad vivían en la aljafería, cuando entraban dentro estaban en el palacio arzobispal, lo que se llamaba las casas del obispo o el palacio del rey. Bien, Pedro de Librana es un monje, no lo olviden, es un monje muy práctico. Entonces cuando entra en Zaragoza se encuentra con un templo muy importante, que es el templo de la bienaventurada Virgen María, que se llama así. Y entonces él dice, el 19 de diciembre de 1118 le escribe al Papa y a todos sus hermanos los obispos y les dice: ha sido liberada la iglesia de la bienaventurada Virgen María. Es decir, anuncia que se ha liberado la iglesia de la bienaventurada. Y dice, ¿cómo se ha liberado? Y la carta dice, en estado ruinoso por la falta de reparaciones durante el largo cautiverio, se refiere al cautiverio musulmán, y que carece de todo. Y dice, y además ahora os aviso que no se cuenta con medios para restaurar sus destrozados muros y reponer sus ornamentos, con lo cual le pide al Papa que de alguna manera convoque una serie de indulgencias para poder restaurar la iglesia de la bienaventurada Virgen María. Es el actual templo del Pilar, es el templo que había construido San Braulio de Zaragoza en el siglo VII, en torno y junto a la casa donde estaba la vieja casa romana donde estuvo María, que si ustedes se dan cuenta en la estructura que tenemos en pantalla, verán que la casa romana la tienen ustedes en la parte de arriba y la iglesia de San Braulio la tienen en la parte de abajo. Bien, esta decisión de Pedro de Librana es tremendamente importante, porque no le preocupa la catedral, le preocupa esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben que esta iglesia es la primera iglesia dedicada en el mundo a la Virgen María, que ha sido una iglesia muy importante, que ha sido una iglesia con una larga tradición, y que la clave de consolidar la ciudad desde el punto de vista cristiano es recuperar el templo del Pilar. Y a partir de aquí se empieza a ocupar claramente en lo que es la recuperación del Pilar. Ese templo del Pilar acabará construido en estilo románico, se derruirá el templo visigodo de San Braulio y se construirá en el estilo románico. El crismón todavía lo tienen en la fachada. El templo estaría entre la fachada que tienen hoy a la plaza y donde se inicia la Santa Capilla. En esa nave es donde tendrían ustedes la nave sur, es donde tendrían ustedes el templo, que sería un templo muy pequeño. Bien, y además este hombre consiguió algo muy importante, y es convencer al cardenal Bosón de Santa Anastasia, que está en viaje por España, que venga a Zaragoza y que sea el que de alguna manera autorice a la conversión del templo del Pilar en un lugar de peregrinación. Es el primer templo de peregrinación que se consolida como tal ya en la fecha de 1121. Por lo tanto, el templo del Pilar va a tener una enorme importancia. Lo que importa es la columna, no lo olviden ustedes, aquí estamos hablando de la Sagrada Columna, lo que se venera en Zaragoza es la Sagrada Columna, la imagen es una imagen del siglo XV que se colocará sobre la columna. Este mismo personaje, que ha sido nombrado por el Papa Galeso II, se ha construido al final, ha acabado con el antiguo alcázar, lo ha destruido y ha limpiado toda la zona y se ha construido dos torres junto a él, que son las dos torres que hoy se conservan en el Palacio Arzobispal y que si ustedes van a ver el Museo Alma Mater Museum, entran dentro de las dos torres del siglo XII que construye concretamente don Pedro de Librana y de la torre que completará luego Alfonso II en 1172. Bien, por lo tanto vamos viendo cómo se va generando un cuerpo eclesiástico importante. El obispo al principio vive en el Pilar, pero muy pronto pasará a vivir en las torres estas y se planteará definitivamente la conversión de la mezquita en catedral.